Guashou, el mono que habla con las manos. Guashou es el primer simio que ha podido comunicarse con los humanos. Es un chimpancé cuyo destino ha resultado ser excepcional. Todos los experimentos realizados con simios, tendentes a hacerles hablar con palabras articuladas, han fracasado. Son fisiológicamente incapaces de articular palabras, puesto que lo hace imposible su cavidad bucal y la posición de su laringe. Este chimpancé hembra formaba parte de un grupo de congéneres destinados a los laboratorios de experimentación de la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana. En aquel momento, Guashou contaba 10 meses de edad y fue adoptada por un matrimonio de psicólogos, Trixie y Alan Garner, quienes tenían la intención de realizar una experiencia única en el mundo. La inmersión de un simio en un ambiente completamente humano con el fin de observar su evolución, siendo la idea primordial el hacer uso de la gran habilidad manual simiesca para enseñarle el lenguaje de signos de los sordomudos. Las muñecas son los mejores juguetes, los que más les estimulan. Desde luego para Guashou el mejor regalo que se le podía hacer era llevarle una muñeca. Esto también es un juguete muy útil. Hay que coger las piezas de una en una e irlas acoplando en los huecos, por lo que también implica una evolución al tenerlas que deslizar hasta que se introducen en el lugar adecuado. En esta caravana se puede vivir bien. Antes de que Guashou, Moja y Dale vivieran aquí, la habitaron varias personas. Cuenta con una rinconera para estar, con una mesa, cocina, hasta con cajones por los que trepar hasta la parte superior, aunque solo sea un pequeño monito. Cuando son muy jóvenes, saben encontrarte si te escondes, pero no alcanzan a esconderse ellos mismos. Por tanto, se considera un avance en el aprendizaje cuando adoptan ambos extremos del juego, el esconderse y el saber buscar. Así sucedía, por ejemplo, cuando Guashou iba al cuarto de baño. Se metía en la bañera y estaba allí quietecita esperando a Alan hasta que éste la encontraba. Luego se invertían los papeles y ella era la que buscaba. Los juegos son muy importantes y los juegos de carácter reversible constituyen un buen objeto de conversación con un joven chimpancé. Nos parecía muy graciosa, sí. ¿Cómo podríamos calificar su sentido del humor? Era muy infantil. Guashou era muy viva. Si a alguien se le ocurría decir que era tonta, encontraba la forma de hacer algo que demostrase que no lo era, porque le encantaba que la encontrasen inteligente. Al ser la ropa importante para los niños, también ella tenía que ir vestida, igual que los humanos. Eso formaba parte de su educación. Introdujimos el lenguaje como complemento de su crianza, pero no la criamos con la intención de obtener este lenguaje en Guashou. Sabíamos que algo se produciría, pero era difícil de predecir, porque el objeto de la investigación era precisamente la inmersión en ese ambiente especial, que no se podría conseguir sin un lenguaje común, y que sin embargo tenía que ser un lenguaje humano natural.
No podíamos hacerlo a base de símbolos externos, que cuando quisiera algo tuviera que traer su cesto. Nosotros tocar algo y preguntar, esperar respuesta y seguir jugando. Debía ser un lenguaje que utilizasen también los pequeños humanos. El lenguaje de signos tiene la ventaja de ser un medio de comunicación entre seres humanos, empleado en nuestro país por una comunidad en sus expresiones habituales. Era una magnífica oportunidad para hacer comparaciones, puesto que hay niños que crecen sin utilizar ningún otro tipo de lenguaje. Susan dice venir y Washoe viene. Sabíamos que lo haría. Desde el principio trabajamos en ese sentido, en asociar signos determinados a actividades concretas. Venir, venir, venir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde? Washoe lista. El primer signo que enseñamos a Washoe fue el de más. Más. Al principio hacíamos cosas diversas con ella. Cosas de todo tipo, como por ejemplo cosquillas. Cuando lo hacíamos, Washoe se tapaba. Nosotros parábamos, ella separaba los brazos y cuando recomenzábamos, ella hacía así, que es el signo de más. Una pelea con almohadones es un juego estupendo para un chimpancé joven. ¿Más? Más. Washoe hizo sus primeros signos de más encima de la cabeza. Un detalle interesante porque es un gesto conocido también en la actuación de los niños sordos. No le dimos conceptos, sino los medios de expresar esos conceptos. Más. Más. El signo para más se le enseñó inicialmente para que pidiese más cosquillas. Porque Washoe no quería parar de jugar y en cuanto lo dejábamos enseguida nos pedía más. 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 Abrir. La idea de abrir se la enseñamos con la puerta de su caravana. Washoe generalizó y hacía el signo de abierto para otras puertas, para abrir cajas, puertas de coche y otras cosas que nos asombró grandemente. Una cartera, es decir, su cerrojo. Es esta una generalización realmente muy apropiada. Abrir. Esta secuencia fue imprevista y se filmó sin preparación. Teníamos un espejo a mano y queríamos hacer juegos pintando con el lápiz de labios, pero a Washoe no le pareció atractiva la idea. A Susan, que era muy lista, de repente se le ocurrió preguntar a Washoe, ¿quién es esa?, señalando la imagen del espejo. Fue la primera vez que se le hizo esa pregunta, y Washoe contestó, yo. Y después, yo, Washoe. ¿Quién es esa? Yo, Washoe. Por regla general, los chimpancés han ido detrás de los niños en cuanto a dibujos, comportamientos ante el espejo y vocabulario. Pero los pasos que siguen en el aprendizaje son los mismos. Y este desarrollo mental paralelo es realmente el punto álgido de nuestras investigaciones. Washoe tiene ahora 3 años y su vocabulario ha aumentado considerablemente, comprendiendo ya 132 signos. Cepillo de dientes. Muñeco.
Flor. Calcetín. Camisa. Sombrero. Teniendo en cuenta que el signo de sombrero se intenta enseñar por medio de un sombrero en particular y el de zapato con un zapato en especial, temíamos que el chimpancé pensase que solo ese objeto en particular se llamaba sombrero o zapato. Pero no fue así, sino que supo que la nominación correspondía a todos los objetos de la misma clase. ¿Quién eres? Yo, Washoe. Teníamos que demostrar que los signos de Washoe podían ser interpretados por observadores que no viesen los objetos directamente y que no recibiesen más información que los signos realizados por el chimpancé. Llega un segundo observador y quita la cubierta. ¿Qué es esto? Es un sombrero. Un sombrero. Se coloca una flor artificial en una caja. ¿Qué es esto? Una flor. Y es una flor. Lo increíble es que Washoe inventaba nombres. Nombres distintos a los que nosotros habíamos utilizado. Así, para el objeto que nosotros llamábamos silla con orinal, ella encontró un nombre mucho más adecuado. Lo llamó cosa sucia. Y para nuestra caja fría, ella se refería a abrir comida bebida. ¿Y esto qué es? Es una manzana. Una manzana. ¿Esto qué es? Es una manzana en un sombrero. Hola, Washoe. Hola, Washoe. ¿Tú? ¿Yo? ¿Yo? Fuera. ¿Quieres fuera? ¿Fuera? ¿Fuera? ¿Yo? ¿Salir? Bien, pero primero tus vestidos. Resultaba extraordinario para la teoría de la lengua que un chimpancé combinase signos y los volviese a combinar, pero para nosotros ese era solo el principio. Después de esas tres, Washoe no dejó de hacer combinaciones de signos, llegando a expresar cientos de cosas diferentes por este medio. Es evidente la trascendencia de este proceso, ya que el entendimiento se amplía y al mismo tiempo se hace más preciso desde el momento en que se combinan las unidades lingüísticas para formar sintagmas y oraciones. Ese era el aspecto más emocionante de la investigación, el recoger las combinaciones de signos ideadas por Washoe y estudiar su desarrollo. ¿Buena? Buena, buena yo. Sí, eres muy buena. Bien, ir. Ir bien. ¿A dónde? Tú mirar. Yo fuera. Jugar escondite. Bien. Ven, Washoe, buena, ven conmigo. Washoe y yo salimos. Buena yo. Permitiendo a Washoe que jugara ella sola, se podía analizar el alcance de su imaginación. Este juego, por ejemplo, lo inventó ella, sin que nadie se lo enseñase. Se puede afirmar que no había límites en el aprendizaje durante el tiempo que estuvieron los chimpancés con nosotros. Muy al contrario, seguían aprendiendo signos, añadiéndolos a su vocabulario, hablando, señalando más, combinando más, ejecutando actos sociales inteligentes. Lo importante era el progreso, aunque desde luego estuviera muy por detrás de los humanos.
A la edad de 2 años, los simios no estaban a la altura de un niño de 2 años, y a la de 5 estaban aún más retrasados con respecto a un niño de la misma edad. Pero entre estos dos puntos, de 2 y 5 años, los chimpancés progresaban, sobrepasando los límites de los 2 años conforme iban haciéndose mayores. El ritmo es más lento que el humano. Se los puede comparar a un niño retrasado que en un ambiente de estimulación puede avanzar en su aprendizaje, aunque sin alcanzar nunca el nivel de los niños de inteligencia normal. El modelo de conducta que vemos es el del desarrollo, y ese es el mismo que el de los niños humanos, sin que hayamos apreciado límite alguno. Creo que en la película se aprecia lo que digo, partiendo de algo muy claro, lo inmaduros que eran estos monos durante la fase de crianza. Nuestra mayor ilusión era conservarlos hasta que tuvieran 15 o 16 años, porque a los 5 o 6 apenas estaban cambiando los dientes de leche por los de adulto. Imagínese si midiéramos la inteligencia de nuestra especie humana por un niño que se encontrara en el estadio de haber perdido solo 1 o 2 dientes de leche y que afirmáramos que estaba en la cúspide de su desarrollo. Tú, yo. ¿Yo? No lo sé. Tú, Susan, hora comer. ¿Hora comer? Bien. Creo que es hora de comer. Comer. Hora comer. Hora comer. Es un experimento controvertido, y la razón de ello está en que desde Darwin se está librando una batalla sobre si el comportamiento humano sigue las mismas pautas que el del resto de los animales, como otra escala dentro de un mismo comportamiento natural. Lenta, muy lentamente, están siendo superados el pensamiento conservador y su pertinacia en afirmar que nosotros somos diferentes a los demás animales. Se está aminorando el círculo que defiende lo maravilloso, la magia del ser humano. Los humanos son únicos, por supuesto, pero también son únicos los chimpancés o las arañas. Todo es único. Pero todo sigue unas mismas reglas y unas mismas pautas de comportamiento. En estos momentos la batalla está al rojo vivo, porque la gran diferencia estribaba en la noción de lenguaje. Al menos eso sí era inconfundiblemente humano. El concepto de lengua hablada prefigura la magia por excelencia. Y lo vemos en las religiones. Todas tienen palabras secretas que solo pueden ser pronunciadas en circunstancias especialmente dotadas de magia. ¿Y esto qué es? Son gafas. ¿De quién? Mío. Respecto a la magia del lenguaje, los filósofos no quieren renunciar a su último punto de apoyo. Pero mi opinión es que, si el lenguaje es un fenómeno natural, formará también parte del mundo natural y se atendrá a las reglas generales al igual que cualquier otro fenómeno natural. Le damos instrucciones diciéndole, cepillo de dientes, cepilla al bebé, y ella cepilla a la muñeca. Este factor de que los chimpancés reconozcan las partes de su cuerpo y hagan extensión al cuerpo de los demás, se evidencia como esencial para el lenguaje de los signos.
Perdone, vayamos ahí al lado. Si hubiéramos hecho las cosas bien, hubieran vivido aquí durante toda su vida. A Trixie y Alan Garner se les terminó el presupuesto para poder continuar con su experimento. Roger Foods, uno de sus asistentes, luchará por continuarlo y parte a la búsqueda de un centro que pueda albergar a Washoe. No venían frecuentemente de visita. Supongo que sería duro para ellos porque, imagínese, no tienen hijos y criaron a Washoe como a una hija. Estoy seguro de que sus sentimientos de cariño son comparables a los míos con mi hijo biológico. Estuvieron buscando por todo el estado algún lugar a donde mandar a Washoe. Los zoológicos de aquel tiempo no eran apropiados. El único laboratorio sobre comportamiento animal estaba en Oklahoma y pensamos que sería un lugar adecuado para Washoe. Además, allí podría estar en contacto con otros chimpancés, porque había como 24 o 25 chimpancés más. Al principio querían tenerla en la jaula sin nada a su alrededor, pero después de mucho insistir, conseguí que le dejaran unas mantas, y yo estuve con ella cuando despertó de la anestesia. Los chimpancés de alrededor gritaron e hicieron mucho ruido, porque evidentemente Washoe era alguien nuevo en el entorno, y los chimpancés son muy territoriales. Mientras miraba a esos individuos, seguramente extraños para ella, le pregunté, ¿quiénes son? Y los llamó bichos negros, gatos negros. Me quedé maravillado, porque al parecer ella no se veía ni se sentía como uno de ellos. En otras palabras, encuadró a sus congéneres entre los no humanos. De entre los diferentes simios del centro de Oklahoma, uno escapa al calificativo de gato negro utilizado por Washoe. Es Ali. Ali era alegre y cariñoso. Le gustaba jugar, perseguir y cuidar a los demás. Washoe se sentía atraída por él, y es casi seguro que Ali es el padre de Sequoia. Así pues, es en Oklahoma donde Washoe va a parir por vez primera un bebé, que responde al nombre de Sequoia y cuyo presunto padre es Ali. Cuando Sequoia nació, nos hicimos cargo de él porque dejó de moverse y no sabíamos si seguía con vida. Se lo devolvimos al día siguiente, pero estaba demasiado débil y tuvimos que volvérnoslo a llevar. Anestesiamos a Washoe tras acostarla y empleamos la fuerza para poder coger al bebé. Se puso nerviosísima y chillaba mientras buscaba a su bebé. Sus signos eran bebé, bebé, dar bebé, dar bebé, dar bebé. Diana le preguntó, ¿el bebé de quién? Y Washoe señalaba, mi bebé, dar, dar. Al cabo de 9 o 10 días, cuando alcanzó la temperatura normal, se lo devolvimos. Así que el proceso fue de quitárselo, devolvérselo, quitárselo y devolvérselo. Sospechábamos que no sabría amamantar a su bebé. Así que una de nuestras compañeras, con el bebé en brazos, simuló darle de mamar para que Washoe comprendiese lo que tenía que hacer cuando lo tuviera de nuevo consigo.
Efectivamente, al principio de tenerlo, no quiso darle de mamar. Pero yo entré con ella y poco a poco lo fue entendiendo, gracias, desde luego, a la demostración que se le hizo, ya que era su primer hijo y no sabía cómo actuar. Se sentía tremendamente unida al bebé, porque la acción de amamantar supone un vínculo muy fuerte entre madre e hijo. Como se lo habíamos quitado varias veces, era también muy protectora con él. Cuando el pediatra lo examinó posteriormente, encontró que la infección había aumentado y que los pulmones estaban encharcados, una neumonía bacteriana. Es posible que nos equivocáramos cuando decidimos someterlo a una intervención, porque ella mantenía sus pulmones abiertos de una forma natural. Entramos, pues, y le pedimos que nos lo entregase. Naturalmente se negó. Fue un momento muy triste que nos afectó a todos. Emocionados asistíamos a sus gestos de que ese era su bebé. Ese es mi bebé, mientras gritaba. Al fin le quitamos su bebé. A los 3 días entré en su jaula y me preguntó por su bebé. Había muerto. Washoe vino hacia mí y, cosa extraña, fui la única persona a la que preguntó por su bebé. Yo tenía clase a las 8 de la mañana y llegué sobre las 9, cuando ella había terminado de desayunar. En cuanto me vio, vino corriendo y me señaló, bebé. Aullaba y levantaba las cejas mientras me hacía signos. Tuve que decirle que había muerto, terminado, y cuando le señalé eso, agachó la cabeza y la dejó caer entre sus rodillas. Se fue de mi lado y ya no habló más durante todo el día. Dejó de comer, de hacer señas. Se volvió retraída. Eran los síntomas clínicos de una depresión severa, tal como la sufrimos los humanos ante pérdidas de esa clase. Al cabo de 10 días, encontramos otro bebé para ella, Lulis, de 10 meses de edad. Creíamos que no podría amamantar de nuevo porque 10 días era mucho tiempo y además no se trataba de su hijo. De todas formas, Lulis, criado por su madre y otra hembra, estaba ya acostumbrado a comer sólido. Ya no mamaba. Decidimos traer a Lulis. Fue un viaje de 27 horas sin descanso. Y entonces, el día 24 de marzo, se lo ofrecimos a Washoe. Primero entré yo en su edificio y su jaula y le señalé que tenía un bebé. El cambio operado en Washoe fue como si diéramos a un interruptor. Salió inmediatamente de su estado de profunda depresión y se puso a girar señalando, bebé, bebé, bebé. Aunque luego pensé que se presentaba un problema porque luego señalaba a mi bebé, mi bebé. Aquí está esperando. Atisba y espera. Lulis todavía no ha llegado. Aquí entro yo con el bebé. Lo tengo en brazos y estoy dentro con Washoe. Pueden ver cómo me mira. Pone atención y yo giro a Lulis hacia ella. Pero el bebé no quiere dejarme, no quiere irse con ella. Cuando Washoe lo coge por fin, él se vuelve hacia mí. Le tiene miedo y salta a mis brazos de nuevo. Lo vuelvo hacia ella. Lo coge y él se escapa. Ella se va. Washoe se quedó sentada y ahí estaba Lulis, que no quería nada con ella. Pero Washoe jugó bien sus cartas. Lo hizo con gran inteligencia, porque en vez de cogerlo a la fuerza, mantuvo la distancia, respetuosamente, se quedó sentada, lo tocó y se apartó.
Él la miraba cada vez que ella lo tocaba. La miraba y se escabullía, porque no quería nada con ella. No la conocía. Washoe inició un nuevo acercamiento, de esta forma, sin forzarlo. Así durante todo el día. Ella estaba ahí mirándolo, fascinada por él. Pero él seguía sin querer nada con ella. Aquella noche, ella intentó dormir con él, pero él la rechazó y durmió solo. Pero de madrugada, sobre las 2 o 3 de la mañana, ella despertó y se puso a caminar por la jaula y a golpear los barrotes. Tanto ruido hizo que lo despertó. Le hizo el signo de venir, se movía y se pegaba a sí misma. Lulis se asustó con todo ese ruido, tuvo miedo, y una vez despierto se arrojó en los brazos de ella buscando refugio, el único que allí existía. Inmediatamente Washoe lo rodeó abarcándolo y se echó de nuevo, ya con él en los brazos. Desde ese momento estuvieron unidos, fueron inseparables. Nos preguntábamos si Washoe transmitiría a su hijo el lenguaje de signos que le habían enseñado los Gardner. Veríamos hasta qué punto formaba parte de su vida. Al principio, no observamos enseñanzas por parte de ella. Sin embargo, cuando vimos los análisis de comportamiento, sí comprobamos que hacía cosas como esta. Le miraba, hacía el signo de venir, luego se acercaba y se alejaba. Así durante 5 días. El 6º día le miraba, le hacía el signo de venir, pero ya no se acercaba. Lo que imaginamos, por tanto, es que la mayoría de los signos que él usaba los tomó por imitación, incluyendo el orden de aparición de los mismos. Por ejemplo, observamos el signo de cosquillas. A Washoe le encantaba que le hicieran cosquillas. Y Lulis hacía el signo correspondiente, cosquillas, cosquillas, pero no en el contexto adecuado, pareciéndose a un niño que jugase con una palabra que acababa de escuchar, pero cuyo significado desconoce. Era un signo propio. También a Lulis le gustaba que le hiciesen cosquillas y se acercaba a los barrotes de la jaula para que a través de ellos se las hiciésemos. Después de mucho jugar con el signo, terminó por unirlo a la acción. Señalaba cosquillas y se apretaba contra los barrotes. Ali indica abrazo, refiriéndose a Lulis. Abrazo. Lulis se acerca. Fue muy agradable para él, porque ahora ya no era solo Washoe la que se expresaba con signos, sino Ali también. Y así todo su entorno utilizaba unos signos que se llenaban de significado al usarlos entre ellos, entre Lulis, Washoe y Ali. En Oklahoma había 25 chimpancés. Un día tuve un fuerte altercado con el director porque éste había entrado en negociaciones con una empresa farmacéutica sobre la cesión de chimpancés para investigaciones sobre la hepatitis. Yo no aprobé ese plan. Sigo sin aprobarlo. Los chimpancés son una especie en peligro de extinción. No creo que eso tenga sentido. Para mí no lo tiene. Pero había dinero de por medio. Los chimpancés son caros y el director quería obtener beneficios. A Washoe no la quería. Siempre la había odiado. Y sé, por lo que me contaron los guardianes, que en mi ausencia había intentado intimidarla, que la maltrataba. Creo que se debía a que Washoe no le ofrecía la sumisión que él exigía de todos los chimpancés. Supongo, quién sabe, pero yo lo supongo, que por eso deseaba venderla al laboratorio de investigaciones farmacéuticas, en venganza.
Cuando yo me fui, el director cumplimentó las negociaciones y vendió los chimpancés al laboratorio. Tengo entendido que Ali recibió allí inyecciones de insecticidas y murió. Ali era muy buen amigo mío. Era bueno. Era un chimpancé afectuoso, leal, bromista, encantador. Le gustaba jugar con Lulis. Washoe lo amaba y demás. Pudimos salvar a Washoe porque los Gardner seguían siendo sus propietarios, aunque el director lo negase, diciendo que esa mona era suya y que también la vendería. Fue una época espantosa. Lo pasamos muy mal hasta que al fin tuvimos la suerte de poder sacar a Washoe de esa situación y mudarnos aquí, a la Universidad de Washington. Así pues, Washoe transmitió su lenguaje a Lulis, su hijo adoptivo, quien a la edad de 3 años poseía por este medio alrededor de 60 signos. En la Universidad de Washington, Washoe y Lulis se unieron a 3 chimpancés de nombres Dar, Moya y Tatu, criados también por los Gardner y expresándose igualmente por medio del lenguaje de signos. Roger Foots se ha convertido en el hermano mayor de la gran familia constituida alrededor de Washoe. La meta de las investigaciones de Foots y de su equipo es ver hasta qué punto el lenguaje se ha convertido para esa familia en un aspecto de su vida social, es decir, si sus miembros también se comunican por señas sin la presencia humana. A tal fin era preciso que la familia tuviera un territorio totalmente propio que el hombre no pudiese violar. Este es el motivo de que Roger Foots, contrariamente a su costumbre en casa de los Gardner y a pesar de su cariño por Washoe, no entre jamás en las jaulas de la familia de este. Una violación del territorio pondría en peligro el equilibrio de una célula familiar constituida por miembros ya adultos, conscientes de su territorialidad. Este territorio se compone de habitaciones, una sala de juegos y un gran espacio exterior. Los espacios se comunican entre sí, permitiendo a los simios trasladarse con cierta libertad por su territorio. Washoe es el jefe de esta familia de 5 simios. En cierto sentido, es la madre. Desde luego se comporta como la madre del grupo. No hace mucho tiempo, cuando nos trasladamos a este edificio, hubo aquí una reunión de militares veteranos, una conmemoración, y recuerdo perfectamente el momento en que vaciaron sus armas. Washoe tenía ya sus 4 chimpancés, Lulis, Moja, Tatu y Dar. Los reunió a toda prisa y los condujo a una cueva en la parte exterior. Luego salió y estuvo mirando por encima de la valla para ver qué pasaba, volviendo después con su familia. Es una gran protectora. Cuida a todos sus chimpancés. Es fuerte emocionalmente. Una verdadera madre que se ocupa de sus hijos.
Dar se ha lastimado un diente y Washoe se precipita para ver qué pasa. Dame hielo, por favor. Es para Dar. Miren el diente. Lo llevo a examinar. Lo que quiero demostrar es que los chimpancés se abstienen de utilizar los signos cuando los humanos no miran. No tiene sentido hacerlo a nuestras espaldas. Lo que hacen, en cambio, es emitir cierto tipo de sonidos para iniciar la interacción. En este caso, por ejemplo, Tatú no emplea el lenguaje de signos, sino que da palmadas. He descubierto que cada uno de ellos profiere un sonido particular. Así, Tatú da palmadas. Dar, una especie de beso. Moja, un sonido que parece que esté tomando un sorbete. Y Washoe es la que realmente hace un signo, el de sucio, pero al mismo tiempo chocando los dientes para producir sonido. Los Gardner han recibido severas críticas. Se les achaca que tanto Washoe como los otros simios criados por ellos están amaestrados y que en realidad no comprenden los signos que utilizan. El debate sigue abierto. En la primera fase de este experimento, el simio por sí mismo solicita hablar. Solo en una segunda fase utilizará las palabras combinadas para obtener alguna cosa que él se representa por medio de palabras. Fuchs y su equipo afirman: existe una cierta consciencia de habla, puesto que el chimpancé pide hablar, intencional y espontáneamente. En ese caso, el simio sabría que habla. ¿Qué debemos pensar de estos experimentos? ¿Tienen futuro? Los Gardner deseaban continuar con la educación de Washoe hasta que ésta tuviera 60 años, pensando en que sus progresos irían en aumento. Sin embargo, existen límites que parecen infranqueables. Los simios no pueden hablar de lo que no existe. No pueden inventar nada totalmente abstracto basándose en la nada. No poseen la posibilidad de un razonamiento puro, alejado de sus propias experiencias. Y sin embargo, y en cierta medida, se representan mentalmente lo que quieren con la ayuda de símbolos. Los Gardner opinan que los simios conceptualizan también la naturaleza, y el lenguaje de signos nos permite visualizar la presencia de estos conceptos por el movimiento de las manos, que es lo que nosotros entendemos.